El tema de hoy se titula ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Cuántos hemos oído la voz de Dios? ¿De verdad? ¿No ha oído muchas veces usted que se ha vuelto muy común decir, Dios me dijo? ¿Oí a Dios? Dios me dijo esto. Y como que la gente se queda, la gente que no conoce a Cristo, nos queda viendo de pies a cabeza, oyó la voz de Dios. Y se queda asombrada. Pero ¿en qué forma oye la voz de Dios? ¿O cómo usted puede aprender a oír la voz de Dios? ¿Dios todavía habla a la humanidad? ¿Habla como cuando hablaba con Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Cómo es que Dios habla? ¿O qué es lo que nosotros percibimos por oír la voz de Dios? Cuando decimos Dios me habló, o yo escuché la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios audiblemente? Levanten la mano, audiblemente, no un sentir, no un pensamiento en sí, sino la voz de Dios audiblemente. Levanten la mano el que ha oído la voz de Dios audiblemente en su oído. Que le ha dicho, Juan, quiero que vayas a la esquina tal como Ananías le dijo Dios. Le dijo el Señor, ve, en la esquina tal tengo a Pablo y quiero que pongas la mano sobre él. Si ha oído, lo felicito. Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Vamos a ver ahora una base bíblica para desglosar este punto o este tema, cómo oír la voz de Dios. Si Dios habla, ¿con qué propósito es que Dios quiere que escuche su voz? ¿Cómo es que Dios quiere que tú seas al oír su voz? Y si no has escuchado la voz de Dios audiblemente, de perdido, yo creo que has a veces percibido un sentimiento o una ráfaga de una idea o pensamiento de Dios para tu vida. Vamos a ver el libro de Job, capítulo 33. Libro de Job, capítulo 33, versículos 14 y 15. ¿Lo tienen? Digan fuerte amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Job 33, 14 y 15. Si ya lo tiene y ha oído y ha percibido y está aquí y ha entendido, póngase sobre las plantas de sus chamorros, sus hermosos pies. Amén. Aunque le cueste un poquito, extiéndase, levántese, ¿sí? Porque Dios merece reverencia, incluyendo a los chilpayates, a los muchachitos. Enséñenle a tener reverencia en la casa de Dios y no que se queden aplatanados, pues usted. Ahí que se queden ahí sentados, sino que se pongan sobre sus pies, porque aquí está la presencia de Dios. Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabe que la iglesia a veces es un poquito irreverente? La Biblia en Job 33, 14 y 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla ¿quién? Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Por qué? Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Verso 16.
entonces revela al oído de los hombres y les que señala su consejo. Vamos al 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón ¿la qué? La soberbia. Vamos a levantar esas manos. Padre, gracias te damos por el consejo de tu palabra. Tú de una u otra manera nos has venido hablando, nos has venido ministrando en la historia de la humanidad. Tú, Señor, has venido acercándote al ser humano para que recibamos tu consejo, para que podamos recibir tu palabra. En el nombre de Jesús yo declaro que ahora venga sobre nosotros una ráfaga de iluminación y revelación divina que pueda tocarnos y que pueda, Señor, tú hablarnos al corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo rogamos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Dios creó al hombre, dice la Biblia, a su imagen y a su semejanza. Los puso en el huerto del Edén. En el principio, cuando el hombre estaba con un cuerpo, hermano, sin pecado, tenía una relación íntima con Dios. Hablaba cara a cara con Dios. ¿Por qué? Porque no había pecado. Había una relación estrecha. Pues el corazón de Dios, en el plan divino de Dios, era establecer una relación íntima con la humanidad. Era crear una raza humana que pudiese gozar de su compañía, de su interacción, de su coinonía, allí que pudiera tener dulce comunión. Y esa es la palabra griega koinos, de la cual nosotros entendemos comunión o dulce comunión, koinonía. Koinos es comunión, koinonía es dulce comunión. Y Dios deseaba tener koinonía con nosotros, o sea, dulce comunión. ¿Para qué? Para que estableciéramos nosotros en esta tierra un reino celestial, un paraíso glorioso donde podamos vivir felices y dichosos. Pero todos sabemos que debido al pecado, a la maldad, esa relación se cortó, se rompió, porque Dios le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio, que es de la ciencia, del bien y del mal, de ese fruto, de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. Porque el día que comieses de ese fruto vas a morir. Y muerte espiritual es estar apartado de Dios, aislado de Dios. El pecado, hermano, surgió un abismo entre el hombre y Dios. Y desde ese instante que el pecado entró, entonces hubo interrupción, hubo un abismo que privó al hombre de una verdadera comunión con Dios. Hecho está que cuando el hombre pecó, el hombre sí oía la voz de Dios, pero el hombre se escondía. ¿Qué pasaba cuando Dios llamaba a Adán? Adán, Adán, se oía la voz en el huerto, se oía la voz de Jehová, del Padre, diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán se escondía porque se sentía avergonzado, porque el pecado aleja de Dios, porque el pecado avergüenza al ser humano, porque el pecado lo que hace es que el hombre, hermano, corra de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que huye el pecador sin que nadie lo persiga. El que hace lo malo, dice en San Juan capítulo 3 versículo 17, que el que hace lo malo aborrece la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que hace lo bueno viene a la luz para que sea comprobante de que él anda en verdad, en el camino de verdad. Porque el hacer la voluntad de Dios hace que el ser humano se acerque más a Dios. Y es ahí
donde precisamente para eso Cristo vino, para acercarnos a Dios, porque Dios, aunque el hombre se había alejado de Él y aunque el hombre había fallado, Dios lo buscaba. Siempre Dios va a tener, hermano, la oportunidad o la bendición de buscarnos a nosotros, porque somos nosotros los que nos perdimos, no Él. No buscamos nosotros a Dios, es Dios que nos busca a nosotros. Es cuando Dios te habla, cuando Dios te llama con llamamiento santo, con llamamiento sagrado, con llamamiento universal, global, y Dios hace manifiesto su voz desde el punto de vista de la creación. Dice la Biblia en Romanos 1:21 en adelante que la ira de Dios se manifiesta desde la creación del ser humano sobre los hijos de desobediencia, y que Dios se revela por todo lo creado, de modo que el hombre no tiene excusa. Hay una revelación global donde Dios se manifiesta a través de lo creado al ser humano. Esa se llama la revelación general, donde Dios se revela al ser humano. Y para entender este punto, he puesto en pantalla varias palabras griegas, de las cuales vienen ciertos vocablos o hablando de palabra o de la voz de Dios. Para hablar de palabra o hablar de la voz de Dios, hay dos palabras griegas que quiero desglosar y que entendamos en esta hora. Pónganme el PowerPoint ahí, por favor, en pantalla. Las primeras palabras que tenemos es logos. La primera palabra griega es logos, que quiere decir palabra, verbo, teoría. Cuando nosotros hablamos de la palabra logos, pónganme por partes, por favor. Logos, rema. Esa palabra, las otras oculten, no trata de ocultarme el resto. Palabra logos, la palabra verbo, teoría. Esas simplemente palabras literales que se las lleva el viento, que no hay ninguna revelación en ello. Palabra escrita, teoría. Eso quiere decir palabra, logos. La otra palabra que quiero hablarte en este momento de la palabra griega es rema. La palabra rema, como tienes ahí, R-H-E-M-A, quiere decir palabra viva y revelada. Esa es una palabra de revelación que es dada a aquellos que se acercan a Cristo, aquellos que han gustado de la revelación divina de Dios. Y la palabra rema, esa palabra rema, es como decir discorrer la cortina o quitar el velo. Muchas veces a las personas se les repite y se les habla una palabra, pero aunque oigan con sus oídos, no las entienden, porque necesitan la revelación divina de Dios. ¿Cuántas veces Jesucristo les habló a sus discípulos que Él tenía que subir a Jerusalén y ser golpeado, y ser azotado, y ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar? Él les había hablado muchísimas veces, pero ¿por qué cuando lo crucificaron y cuando lo llevaron a la tumba, ellos no creían? ¿Por qué no entendían el vocablo que les hablaba? Aunque oían con sus oídos físicos, sin embargo no habían entendido en el espíritu, o no habían tenido la revelación, o sea, la palabra rema. Por eso, muchas veces nosotros, aunque leamos la Biblia, muchas veces en ocasiones de repente hemos leído ese versículo, ese capítulo, pero que en ese momento se nos abre el entendimiento y decimos, wow, ahora sí entiendo. ¿Por qué? Porque una palabra rema se convirtió de logos a rema, palabra revelada. El Señor mismo le dijo a Pedro, cuando habló de Él mismo, ¿quién creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron es Elías, uno de los profetas, o un gran estadista, un gran rabino, etcétera, etcétera. Pero Pedro, revelado por el poder de Dios, le llegó la palabra rema y le dijo, Pedro, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué hubo ahí? Hubo una palabra
rema, porque el mismo Cristo le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Den un aplauso fuerte al Señor. Cuando hablamos de palabra rema, esa es la voz que se oye en el Espíritu, el idioma de la fe, es el idioma del reino, es el idioma del cielo. Tú debes de entender y pedir a Dios: Dios, dame visión y dame revelación. Tú debes de pedir al Señor discernimiento de espíritu. ¿Sabes que estamos viviendo tiempos de confusión? Tiempos en los cuales la gente corre para aquí y corre para allá. ¿Y sabe por qué la gente no sabe dónde ir? Porque no ha aprendido a oír la voz de Dios. Porque no ha aprendido a tener la revelación divina de Dios en su mente y en su corazón. Por esa razón la gente hace decisiones equivocadas, se casa con la persona equivocada, oiga, hermano, hace decisiones de negocios equivocados, mete las extremidades o las patas a cada momento y después, hermano, se lamenta de tantas decisiones descabelladas y alocadas que hizo. ¿Saben por qué? Porque no supo oír la voz de Dios, ni aprendió a hacer la voluntad de Dios en esas transacciones y en esas decisiones. Por eso es muy importante que nosotros pidamos a Dios la palabra rema, la revelación de Dios en cualquier transacción que hagas, en cualquier decisión que realices, en cualquier proyecto que emprendas. No vayas a Dios con una página llena para que Dios la apruebe. No, ve con una página en blanco y dile: Dios, díctame lo que voy a escribir en esta página en blanco. Yo dejo mis planes escritos y quiero que tú me dictes los planes que yo quiero o debo hacer en la vida, porque tus planes pueden estar equivocados, pero los planes del Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios nunca se equivoca. Dice la Biblia que Él es infalible, Él nunca falla. Ahora, esta palabra rema, al hablar de verdaderamente oír la voz de Dios, hay tiempos específicos también donde nosotros recibimos visitación de Dios en nuestra vida para oír la voz de Dios. Y la palabra tiempo, precisamente esa palabra tiempo viene de dos vocablos griegos que está ahí en pantalla, y el primero es cronos. Al hablar de tiempo, la palabra tiempo viene de esas dos palabras griegas. Primero la palabra cronos, de donde nosotros desglosamos la palabra cronómetro. Han oído, especialmente en radio, cronómetro melódico. Han escuchado muchos que han escuchado esa palabra cronómetro para medir a los atletas el tiempo que duran para llegar a determinado, correr determinadas millas en tanto tiempo. Lo miden por segundos. Es un cronómetro. Eso es hablar de tiempo literal. Pero hay otra palabra para hablar de tiempo, que es la palabra kairos, que esa es hablar del tiempo específico de Dios para tu vida. Dios tiene un tiempo y espacio en el cual te visita. Sabe que toda persona, todo ser humano tiene una oportunidad en la vida donde Dios lo visita, donde Dios le habla, donde Dios trata con él. Dice Eclesiastés que tiempo y espacio acontece a todo. Tiempo y espacio acontece a todo. A todos Dios nos da una oportunidad, tanto para superarnos en la vida, para sacar adelante nuestra familia, tanto para sacar adelante nuestro ministerio, nuestra célula, nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, etcétera. Todo, para todo hay un tiempo. En eso está claro el dicho que dice: a cada santo le llega su hora. ¿Verdad que sí? A cada santo. ¿Y quiénes son los santos?
¿Usted cree que aquel que no se mueve, allá que está en un nicho ahí todo estático, que parece moneda de Guanajuato? No. Los santos somos nosotros, aleluya. Respiran, se gozan, se alegran, dicen aleluya, dicen gloria a Dios, alabanza al Cordero, gritan, saltan, alabanza al Cordero de Dios, esos son los santos. Dile que está al lado, oye, tú eres santo. Y no de nombre, tú eres santo, porque has sido santificado por la sangre de Cristo. Y a todo santo le llega su hora, le llega su tiempo. Dios lo visita, Dios habla, Dios ministra. Tiempo y espacio acontece. O sea, llega un momento del kairos de Dios. O sea, el tiempo de Dios para tu vida, el tiempo de Dios para tu familia, el tiempo de Dios para tu iglesia, el tiempo de Dios para tu célula, el tiempo de Dios individualmente. Y es inteligente aquel que aprovecha el tiempo de la visitación de Dios en su vida. Inteligente es aquel que se da cuenta del tiempo en el cual Dios le está ministrando, del tiempo que Dios le está hablando, del tiempo en que Dios le está diciendo las cosas. Y tú lo puedes percibir, uno lo siente, lo percibe en su interior, en su corazón, en la fibra más interna de su espíritu. Uno siente cuando hay una bendición de Dios para su vida. Uno percibe cuando la bendición de Dios le acompaña. Uno sabe cuando los cielos están abiertos a su favor. Es el kairos de Dios, es la oportunidad que tienes para aprovecharla, para asirte de ella, para saltar por tu milagro, para saltar por tu sanidad divina, para saltar por tu bendición, para declarar la palabra de fe y aprovecharla y decir como Jacob: no te voy a soltar hasta que me bendiga. Yo voy a luchar por mi bendición, y aunque el ángel diga suéltame, yo digo no, yo voy a decir no te suelto. Recibe tu bendición. Aprovecha el kairos de Dios, el tiempo de la visitación de Dios. Por eso nosotros debemos de comprender que Dios de una u otra manera nos habla. Ahora, hay muchas voces, por lo menos las 4 voces principales que hay. Quiero desglosarte que hay 4 voces principales y hay 4 puertas principales. Y te voy a hablar 4 voces. La primera voz es la voz tuya, la voz personal. La segunda voz es la voz de los demás, de tu prójimo, la voz de tu amigo, la voz de tu tío, de tu tía, de tu mamá, de tu papá y de los que están a tu entorno. Esa es la segunda voz. La tercera voz es la voz del diablo. Dile: fuera, Satanás, te reprendo, no hay lugar para ti. Esa es la voz del diablo. ¿Quieres venir a la iglesia? El diablo te dice: no, hombre, duérmete. ¿Quieres hacer algo para Dios, algo bueno? El diablo dice: no, hombre, no lo hagas. ¿Quieres amar a alguien? Dice: no seas retrasado mental. Dios te dice: ama a tu hermano. El diablo te dice: ódialo. Esa es la voz del diablo. Y la cuarta voz es la voz de Dios. Es así, hay que decirle: bienvenido, bienvenido, Señor, bienvenido a la voz del poder del Espíritu Santo. La voz del hombre, hermano, la voz del hombre lo lleva a buscar lo suyo propio, tu conveniencia, vivir egoístamente. Y muchas veces la gente está buscando más, hermano, el beneficio personal, y eso es síntoma que está escuchando tu propia voz. Escucha la voz de los demás, y hermano, los demás también buscan la manera de distraerte y llevarte por otro lado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tienes que examinar la voz de los demás. Tienes que examinar la voz tuya, si es de Dios o no de Dios. Tienes que examinar la voz de los demás, si es la voz de Dios o la voz de los demás. Y la voz del diablo, ya sabemos que todo lo malo. Ninguna cosa buena viene del diablo, ninguna cosa buena viene del enemigo. Siempre lo malo viene del diablo. Así es de que repréndela.
No seas partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien repréndelas. Repréndelas. Antes que venga a tu mente y se meta aquí en tu cerebro, repréndela, intersectala y di: no soy partícipe de esos malos pensamientos. Pensamientos negativos, yo no soy partícipe de ellos. En el nombre de Jesús, fuera. Renuncio a todo mal pensamiento. Cuando vengan pensamientos de odio, de rencor, de venganza, pensamientos de falta de perdón, pensamientos mezquinos, egoístas, esos son pensamientos satánicos y tú debes de reprenderlos y decir: renuncio a ellos en el nombre de Jesús. Ahora, la voz de Dios es clarita, es bella, y todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna, en lo que es digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Y determinamos que todo eso es de Dios. Dios no puede incurrir en algo malo. Siempre Dios te habla de algo bueno. Todo lo bueno viene de arriba. Amén. Esa es la voz de Dios. No debes de reprender la voz de Dios cuando te dice diezma. No, esa es la voz de Dios porque es bíblico. Amén, hermano. Porque a veces eso es lo que pasa cuando vemos una necesidad y el Señor dice: da tu diezmo, da tu ofrenda, da tu primicia, da lo que has prometido. Y dice: esto fuera, diablo. Esa no puede ser voz del diablo. Esa es la voz de Dios que te dice que dé para que sea bendecido. No debes de reprender esa voz. Mucha gente reprende la voz de Dios. Me acuerdo que yo estaba orando por una necesidad de una hermana una vez allá en mi país, cuando estaba pastoreando allá, y tenía 16 años, y estaba una ancianita necesitada de algo. Me dijo: pastor, yo quiero que ore para que Dios me supla 80 lempiras. En aquel entonces estaba el lempira a 2 por dólar. Era dineral, aparentemente, en ese momento, y en nuestros países era dineral para mí. Pero sucede de que, bueno, yo empecé a orar. Y dice: Dios mío, te pido que supla los 80 lempiras a esta ancianita, Señor. Y yo estaba fervorosamente orando, clamando. Y de repente viene un sentir, no la voz de Dios, sino un sentir de la voz de Dios que me hizo sentir, oír, que me decía: tú tienes 80 lempiras guardados ahí que te dio de ofrenda fulana. ¿Por qué no se lo das? Y dije: esta es la voz de Dios. Fuera, diablo. Y es que cuando nos conviene, reprendemos la voz de Dios, reprendemos ciertas cosas. Y somos como aquella ancianita sin vergüenza que iba en el bus. ¿Se acuerdan? Sí se la he dicho, ¿verdad? Llevaba a la ancianita a un joven a un lado. Y llevaba a un adulto, un viejito al otro lado. Viejita con la viejita, el viejito a un lado derecho y el joven iba al lado izquierdo. Cuando el bus se inclinaba y hacía la curva y giraba hacia el ancianito, decía la ancianita: te reprendo, Satanás. Pero cuando se inclinaba hacia el joven, decía: Señor, hágase tu voluntad. Pica para la ancianita, ¿verdad? Cuando convenienciera. Y es que a veces nosotros así somos, hermanos, conveniencieros. Cuando nos conviene, oímos la voz de Dios a nuestro favor, pero cuando no nos conviene, creemos que es la voz del diablo. Entonces comprendemos muchas veces que Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay 4 voces: la voz tuya, la voz de los demás, la voz de Satanás y luego la voz de Dios, que es la mejor que debes de aceptar. Hay 4 puertas, que es la puerta que tú mismo te abres en la vida, que muchas veces son puertas equivocadas, que a veces tenemos que pedir confirmación a Dios si esa puerta es buena o mala. Porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus caminos son caminos de muerte. Su fin es camino de muerte. ¿Estamos?
Hay puertas malas, hay caminos malos. La puerta ancha te lleva a la destrucción, la puerta estrecha te lleva al cielo. El camino hacia arriba es hacia la vida, el camino de la vida es hacia arriba, pero el camino de muerte es hacia abajo. Tienes que discernir que esa puerta sea una puerta de Dios y no la tuya, y que esa decisión no te lleve a algo funesto. Hay puertas que usamos también como palanquitas que usamos nosotros. Yo en mi trabajo o en cierto lugar tengo mi palanquita y la ayuda que viene de la parte del hombre. Dice la palabra de Dios que estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová haremos memoria. No confíes en brazos humanos. En cuanto a tu confianza, dependencia de Dios, a veces Dios te quita el tapete de tu piso, sacude el pavimento o el cimiento de tu misma confianza en ti mismo y en los demás, para que aprendas a tomarte de la mano divina de Dios y emprendas grandes cosas para Dios y veas grandes resultados de Dios. Aleluya. Dios quiere que confíes totalmente en Dios. Y hay también puertas que el diablo te abre. Aparentemente a veces parecen ser buenas oportunidades, pero te privan de venir a la iglesia. Una vez un hermano dijo: hermano, me salió una gran oportunidad. Qué bueno, me salió un trabajo donde me pagan el doble, pero tengo que estar ocupado el miércoles, que tengo culto, el domingo, todo el día, y los días de servicio especialmente son los que voy a trabajar. ¿Usted cree que sea de Dios eso? El diablo le ofreció eso para que se enfriara, ya no viniese a la iglesia, ya no orara, ya no conviviera con los hermanos y se volviese paleta y lo chupase el diablo. Y usted, como no tuvo discernimiento de espíritu, creyó que era Dios abriéndole la puerta, y era el mismo diablo abriéndole la puerta para alejarse del camino de Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Le abrió una puerta de los reinos, la riqueza, la fama, fortuna. Todo esto te daré si postrado me adorares. Pero como Jesucristo no andaba buscando el reino de este mundo, sino que su reino era celestial, le dijo: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. El cristiano tiene que aprender a discernir cuando una puerta verdaderamente la abre Dios, la abre él mismo, la abre los demás o la abre el diablo. Tiene que aprender a discernir y saber hacer elecciones correctas, que la puerta mejor es la puerta que Dios te abre. La puerta que Dios te abre no va a añadir tristeza con ella, porque dice la Biblia: la bendición de Dios es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Y aquí dice el Señor: te ha abierto una puerta la cual nadie podrá cerrar, porque soy el que cierra y nadie abre, y abre y ninguno cierra. Muchas personas, lástimamente, hasta el día de hoy no han podido levantarse, no han podido, hermano, restaurarse, porque en un momento dado de su vida hicieron decisiones alocadas, decisiones descabelladas, decisiones que, hermanos, afectaron su vida, y hasta el día de hoy hay unas repercusiones espirituales que le estorban por no aprender a hacer decisiones correctas, de aprender a escuchar la voz de Dios. Mira, cuando nosotros oímos la voz de Dios, rápidamente debemos de obedecerla. Cuando oímos la voz de Dios, nosotros debemos de tener sabiduría, discernimiento, porque dice la Biblia en 1 Juan 4:1 que discernamos, que hay que tener discernimiento, probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Nosotros tenemos que comprobar con la Escritura cuando Dios nos está hablando. Dios no puede estar en contra de su palabra. Cuando nos habla por sueño, cuando nos habla por visiones. Aquí en Job dice que Dios habla de diferentes maneras, pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla? A través de sueños. Ahora, quiero que entendamos que no todos sueños de Dios. Hay sueños del diablo. Hay sueños que son tú mismo que los produjiste. Te preocupaste de mediamente y de eso soñaste.
Dicen que la mayoría de sueños que el hombre tiene son acumulaciones de preocupaciones e ideas y deseos que él mismo cultivó y que subió a su cerebelo. Aquí en esta parte de atrás tenemos un disco duro nosotros. Se llama cerebelo, un cerebro chiquito, donde está ¿cómo se llama? El disco duro. Ahí en el cerebelo es subconsciente. Y sabe que toda la información que usted hizo en el día, ahí se acumula. Claro que Dios puede valerse de ese subconsciente para hablarle a usted de noche cuando usted duerme. Sin embargo, el deber de cada uno de nosotros es examinar si ese sueño es de Dios o no es de Dios. Porque una vez una hermana soñó que se casaba con el esposo de la otra hermana. Ahora, usted va a la palabra de Dios, ¿será sueño de Dios ese? Es bíblico que no debe de quitar el esposo a la otra hermana, por tanto usted debe de rechazar ese sueño, porque sabemos que no puede ser de Dios. Amén. Hay que ser sabio, hay que discernir, hay que filtrar la palabra de Dios. Dios no puede contradecir su palabra. Pero si aquel sueño es un sueño conforme a la palabra, es un sueño benigno que está amparada por la palabra de Dios, agárrenlo, hermano, agarre la bendición, tome la bendición y declare conforme a lo escrito la palabra de Dios. Hay sueños que son lindos y preciosos. José soñaba cada momento, soñaba cada instante. Y llegó a realizarse el sueño que tuvo, los sueños que tuvo. Dios habla en Joel 2:28, dice que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán ¿qué? Sueños. Aquí en Job, ya para terminar, porque esto es bien extenso, y ya esto nada más quiero dejarlo como una apertura de los demás predicación que quiero dar tocando este punto, cómo oír la voz de Dios. Y lo voy a dejar picado nada más. Aquí voy a cerrar con esto para que en el siguiente servicio podamos ir desglosando más esta enseñanza. Cómo oír la voz de Dios. Job 33, 14 y 15. Vamos a volver a la base bíblica. Dice, entonces revela, sin embargo, dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿no qué? No entiende. Entonces, dice el verso 15, dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí habla Job y dice que hay varias maneras que Dios habla, por sueño y visión. ¿Cuál es la diferencia entre sueño y visión? Hay tres palabras para referirse a revelación hablando de sueño. El sueño es cuando el hombre cierra sus ojos y duerme. Visión es cuando el hombre recibe una revelación. Puede estar dormido o puede estar despierto. Esto es acompañado de la palabra éxtasis. No estoy hablando de la droga éxtasis. Yo creo que de ahí la agarraron, porque la palabra éxtasis quiere hablar, que precisamente viene hablando de revelación. Es una revelación, es un sueño que la persona ve con los ojos abiertos. Eso es éxtasis. Cuando tú aún estás consciente, estás con los ojos pelones, pero de repente el Señor te pasa una película, una pantalla, y tú ves algo así. Eso es éxtasis. Y de esa manera Dios te habla, de diferentes maneras. Ahora, el tiempo, como les digo, no me va a gustar, y ya es tarde. Yo sé que tenemos que enviar a los niños a la escuela y no vamos a tener tiempo para desglosar todo esto, pero tenemos mucho que hablar acerca de cómo oír la voz de Dios y cómo Dios revela a través del sueño, a través de visiones, a través de éxtasis, a través de circunstancias. Lo voy a adelantar un poquito, a través de problemas, inclusive de enfermedades, de situaciones difíciles, y a través de consejos, de palabras
palabra de un predicador, de la radio, en la televisión, o un consejero, o alguien que te está ministrando. Por último, para ya finalizar, fíjense que hablando de este punto de revelación y de sueño y de que Dios nos habla, hubo una persona que vivía en un pueblo, y ese pueblo se estaba inundando. Se estaba inundando y mandó el gobierno a evacuarlos a todos. Pero había un hombre que pues supuestamente era cristiano, ¿no? Pero eran esos cristianos fanáticos, tremendos, extremistas. Y dijo, yo no me voy a salir de mi casa hasta que Dios me diga que me salga de aquí. Entonces, Señor, que le rogaron, sálgase, mire que se va a perecer y todo eso. Mandaron buses, mandaron hermanos troncas para evacuar a toda la gente, pero no quiso irse. No, Dios me va a salvar, Dios me va a hablar. En fin, se fueron todos. Por último, enviaron hasta helicóptero, hermano. Y el helicóptero, véngase señor, sálvese, porque ya el agua estaba en el techo, y él arriba en el cucurucho, en el pináculo de la casa, ahí en el techo del roofing, ahí estaba. Y él dijo, no, Dios me va a hablar, Dios me va a salvar. Hasta en el helicóptero. Después, por último, ya que tenía el agua en el cuello, le mandaron una panga, un bote o un barco para salvarlo. Sálvese señor, mire, se venga. No, Dios me va a salvar, Dios me va a hablar. Se murió, se ahogó, llegó al cielo, pues santo de todas maneras. Y llegó resentido con Dios al cielo. Le dijo, Dios, me avergonzaste, Dios. Todos oyeron que tú me ibas a salvar y que yo esperaba que me hablases y me salvases. Hijo mío, yo te envié, mira, te envié buses, te envié carros, te envié trocas, te envié helicóptero, te envié, hasta por último te envié un barco. Te hablé por todo ese medio. Si tú no te quisiste salvar, es porque no pudiste discernir mi voz. Te moriste porque quisiste. Y así habemos muchos cristianos que queremos dejarle todo a Dios y que Dios le hable. Pedro, Juan, quiero que construyas tal. Y ahí están esperando. No, hermano. Y si Dios te está hablando por medio de alguien, y si Dios te está proveyendo por alguien, recíbelo. Pide guianza al Señor claramente. Pide dirección de Dios. Pero Dios va a usar a alguien a veces para hablarte y darte la bendición que tú estás necesitando. Póngase en pie. Pues nada más quiero dejarte ese punto, y así vamos a despedirnos para, hermano, para continuar adelante.